¿Dónde empezó tu inseguridad personal? ¿Dónde empezó tu miedo? Tu falta de actitud. Bienvenidos a un video más de Tito el Perdedor. Es el tema de hoy. Muchos pensamos que el ser inseguro ya veníamos marcado por eso. O que ya cuando naciste ya venías con inseguridad, ya venías con miedo. No, tú venías limpio. Tú venías completo. Tú venías con todo lo que puede un hombre sobrevivir dentro de la faz de la tierra. Pero desgraciadamente, cuando empezaste a abrir los ojos, te diste cuenta que el mundo era malo, que tu Dios era malo, que tus padres eran malos, que tu padre te evitaba muchas cosas, pero hacían todo lo contrario, que tu padre te decía no tomes, pero él tomaba, que tu padre gritaba en la casa, que tu madre gritaba, que tu mamá en vez de educarte con buenos consejos hacia Dios, te decía que Dios era malo contigo, que si tú hacías cosas malas, Dios te iba a ver, o Dios te estaba viendo en todo momento, que no podrías hacer cosas malas. Y tú veías el mundo diferente. Tú veías que papá era malo, que papá gritaba, que papá te regañaba, que papá no te abrazaba, no te daba amor. Entonces, ahí empezó tu inseguridad personal. Ahí empezó, cuando empezaste a vivir y te diste cuenta que tu hogar era disfuncional, que tu hogar no era lo que realmente tú hubieses querido que fuera, donde se regalara amor, donde se cuidara a los hijos, que no se golpeara por los errores. ¿Cuántos y cuántos estuvimos acostumbrados, especialmente ya los que estamos viejos, que el padre te agarraba y te pegaba porque cometías errores? Cuando tú querías que él te protegiera de tus errores, que él te dijera, mijo, no hagas este error, hazlo de esta manera, para que no te equivoques de nuevo. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Te pegaba. Yo no estoy en acuerdo en que al niño hay que castigar o pegar inclusive para que él entienda las cosas. ¿Cuántos y cuántos de nosotros cuando nos regañan nos sentimos frustrados? ¿Cuántos y cuántos nosotros en vez de que alguien nos explique, alguien nos regaña? No los tomamos a bien. Nos sentimos heridos, nos sentimos menospreciados. Y ahí cuando nace nuestra inseguridad, porque el mundo lo vemos de una manera que no la entendemos y pensamos que esa manera se vive. Y eso cuando crecemos lo llevamos a nuestros hogares y pensamos que el que papá grite en la casa es lo mejor porque así me lo enseñaron cuando estaba pequeño. Que yo castigue a mis hijos es lo mejor que se puede hacer para que ellos enderecen el camino. Pero si ves tu persona, a ti te castigaron, a ti muchas veces te pegaron, a ti te regañaron muchas veces y no cambiaron tu camino. No cambiaron tu camino. Lo que sí hicieron es que te volvieron neurótico desde pequeño. Te volvieron inseguro de pequeño. Te volvieron falta de amor de pequeño. Y eso como consecuencia lo trasladaste a tus hogares. ¿Dónde empieza la inseguridad personal? Cuando te denigran sin saber tú qué significa eso. Donde ves que el mundo actúa diferente a lo que se debe actuar. Donde te enseñan una Biblia para que tú seas mejor y ves el mundo que lo hace al revés. O donde ves que el padre o el predicador o a la iglesia que vayas te dice una cosa pero ellos hacen otras cosas. Entonces, ahí empieza el mundo. Ahí empieza tu mala conducta, tu mal comportamiento. O cuando de pequeño te hacían bullying porque eras pobre. ¿Cuántos y cuántos no vivimos esa vida? Los que estamos viejos, ya los que están más jóvenes, llevo más oportunidades de que sobrevivieran a otra vida diferente, que muchos siguen viviendo en la pobreza, y pobreza extrema, como lo hicimos nosotros, o muchos de nosotros. Pero se creció inseguro, el bullying no es de estos días, no es de campañas de bullying, no. El bullying empezó desde el momento en que te empezaste a abrir los ojos y darte cuenta que la gente te denigraba porque era pobre, que la clase media era la clase media y tú te considerabas de la clase pobre, de la clase baja, donde no te querías mezclar con los de la clase media, mucho menos la clase alta. Entonces, ahí empieza la inseguridad personal. Ahí empieza todo el problema de nuestra inseguridad, donde te das cuenta que el mundo te denigra. ¿Cuántos y cuántos llegamos a entrar a borracheras, llegamos a entrar a fumar, llegamos a entrar a otras cosas ilícitas porque éramos inseguros y eso nos proclamaba seguridad, nos sentíamos diferentes. Lo que no entendíamos es que un día de esos, tanto alcohol te iba a convertir en alcohólico.
tantas cosas ilícitas se iban a subir a un nivel que no las hubieras podido controlar y no las controlaste. Eso desafió a que todo ese mundo tuyo, todo ese mundo que te rodeaba, lo trasladaste a un hogar. Y ese hogar de donde tú creciste, ese hogar donde oíste todo eso, lo querías trasladar igual al hogar que ahora tú tienes. Entonces, eso cambió todo. Eso cambió todo porque empezaste a escribir la misma historia que escribieron contigo. Mal hecho. Fue lo más malo que pudiste hacer. Porque si te acuerdas, cuando a ti te denigraron, cuando a ti te pegaron, cuando a ti te regañaron, cuando a ti te mandaron a la fuerza a hacer quehaceres o mandados que no querías, no te gustaba. Pero ahora tú le estás dando el mismo ejemplo a tus hijos o estás haciendo y actuando de la misma manera que actuaron contigo. Cuando te decían eso, cuando te regañaban, tú decías que ibas a ser diferente. Tú decías que no ibas a ser igual con tus hijos y caíste en la misma trampa. ¿Hay tiempo para remediarlo? Siempre hay tiempo para cambiar de vida. Siempre hay tiempo para decir, alto, quiero ser diferente con mis hijos. Quiero quitar eso que no me gustó de mi pasado, de mi niñez, y llevarla a un nivel mejor a mis hijos. Claro que sí se puede. Y eso es tú lo que tienes tú, eso lo puedes hacer. Que creciste inseguro, creciste con miedo, creciste con un hogar donde eres disciplinado. Pues ahora puedes cambiar tuyo. Tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad de cambiar esa vida que no te gustó a la que tú quisieras que te hubiesen dado a ti. Como resultado, vas a obtener todo diferente a lo tuyo. Tú creciste con miedo, con inseguridad, con vergüenza, con todos estos efectos que nos matan y nos aplastan el ego, para que tus hijos crezcan diferente, para que tus hijos sean personas diferentes, para que tus hijos sean mejores que tú. Esa es la idea. Cuando buscas una pareja, cuando buscas una esposa, tienes que tratar de ser diferente. Primer lugar, tú la buscaste. Segundo lugar, tú no sabes de dónde llega tu esposa. ¿Qué tal si tu esposa o la compañera que vive contigo viene de un hogar igual o similar al tuyo? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sucede eso? Empiezan las peleas a distorsionarse y como consecuencia empezamos la misma historia que nosotros vivimos y que desde pequeño no nos gustó y quisimos evitarla. Eso viene como consecuencia. ¿Quieres que tus hijos sean igual que tú? Yo digo que no. ¿Quieres que tu hija salga igual que tú? Yo digo que no. Yo pienso que tú, del momento en que nacen tus hijos, cuando los ves nacer, cuando los abrazas por primera vez, cuando los ves que sale del vientre de la madre, lo primero que deseas es que ellos tengan una vida mejor a la que tú tuviste. Gracias por ver este video.